Bueno, continuando con el tema de propiedades químicas del suelo y con el tema de la acidez del suelo que es tan extenso, pues hoy vamos a ver varias cosas de las cuales ustedes mismos me han preguntado mucho por el interno y me dicen, ingeniero, ¿qué cultivos toleran este pH? Ingeniero, ¿qué cultivos hay? ¿Qué elementos están más disponibles? Entonces, antes de enseñarte todo esto, me gustaría que te suscribas a mi canal y des en la campanita para que recibas la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar mucho a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo Voltán y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estemos generando mucho empleo. Entonces, continuando con el tema de la acidez del suelo, de todos ustedes nos han surgido muchas preguntas y una de ellas es una pregunta muy interesante que tiene que ver con las materias orgánicas frescas. La pregunta básicamente era si la materia orgánica fresca modificaba el pH. Bueno, para resolver esta primera pregunta la respuesta es sí. ¿Por qué? Resulta que las materias frescas o normalmente las mierdasas, por ejemplo la porquinasa, la gallinasa, el cagajón, la boñiga, la de cabra, todos esos, resulta que forman unas cadenas, ¿cierto? Unas cadenas carbonadas. Pero inicialmente, como son frescas, son inestables y todavía no están mineralizadas. Al no estar mineralizadas, cuando estas cadenas no están mineralizadas, van a tener muchos hidrogeniones y van a tener también OHs y van a tener elementos. Pero en su mayor cantidad vamos a presenciar muchos hidrogeniones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo suministro estas materias orgánicas frescas al suelo? Pues voy a llenar mi suelo ¿de qué? De muchas cargas positivas, de esos hidrogeniones. Obviamente va a haber uno que otro OH, va a haber un potasio, va a haber un calcio, ¿sí? Pero en muy pocas cantidades, porque como digo, esta materia orgánica no se ha descompuesto y estas cadenas carbonadas no se han mineralizado. Mineralizado es que descomponerse para formar ¿qué? Algo que nosotros llamamos humus, ¿sí? Entonces nosotros anteriormente cometíamos el error de que aplicábamos materia orgánica fresca a un árbol o a un cultivo que para que nos produjera mejor y caíamos en el error más común de claro, llegamos sí, por ejemplo en un árbol de aguacate que tolera unos pHs entre 4,8 y 5,5, pero el ideal más o menos es entre 6 y 6,5. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al nosotros aplicar esta materia orgánica a ese árbol, yo la estoy llenando de estos hidrogeniones positivos. Como acidifique tanto su medio, más de lo normal, ¿qué es lo que va a pasar? Esta planta, en su sistema radicular, se va a llenar de estos hidrogeniones más, ¿cierto? Como este medio está tan supremamente acidificado, ella no va a ser capaz de absorber e inmediatamente estas cargas van a quemar la raíz. Por eso es que este arbolito se pone amarillo en el poquito tiempo y se muere. Y es un error bastante común que nosotros hemos cometido durante mucho tiempo. Entonces, dígale no a la materia orgánica fresca, porque nos va a alterar el pH inmediatamente a esos suelos. Es mejor someterla a una buena descomposición para que mineralice y todos esos nutrientes y todas las ventajas de la materia orgánica estén disponibles para nuestro cultivo. Y otro de los temas que ustedes me habían tocado es la disponibilidad de nutrientes y la tolerancia a ciertos grados de pH. Entonces, vamos a clasificarlo. Vamos a tener un pH alcalino que viene de 6,5 a 7,3
tenemos uno de 6 a 6.5, tenemos uno de 5,5 a 6 y tenemos uno de 5 a 5.5 y ya de 4.5 a 5, que aquí es extremadamente ácido, aquí es ácido, moderadamente ácido, de igual forma, muchachos, yo les voy a pasar esta tabla, igual va a estar disponible también en www.tuagronomovirtual.com, ahí está en la descripción del video para que ingresen, y hay un blog muy interesante acerca de este tema, va a haber un artículo muy interesante y ahí va a estar esta tablita más a fondo que yo les voy a hacer, sino que se la voy a dibujar para que me entiendan un poquito. Entonces, aquí está neutro y aquí ya es algo básico. Entonces, ¿qué sucede en este lapso de pH? En este lapso de pH, démosle las divisiones acá un poquito. ¿Qué sucede en un pH básico? En un pH básico, ¿qué pasa? Carecemos de metales pesados, ¿cierto? ¿Como cuáles? Como el hierro, el manganeso, el cobre y el aluminio, ¿cierto? Estos no van a estar ahí. Igual va a haber también poca disponibilidad, pero hay mucha disponibilidad de magnesio y calcio. Y vamos a tener una mediana disponibilidad de los otros elementos. ¿Qué cultivos normalmente hay acá? Está la alfalfa, los duraznos y los manzanos, que toleran ese tipo de pH y se adaptan muy bien a estas condiciones. Un pH neutro, diría que el pH neutro es el más ideal de todos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nutrientes están en buena disponibilidad, ¿sí? Y lo segundo es que el aluminio en este pH neutro se precipita. Y al precipitarse, pues no voy a tener problemas de acidez. La mayoría de cultivos se adaptan a este pH muy bien. La mayoría, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. En un pH moderadamente ácido ya tenemos el magnesio y el potasio con disponibilidad media. Aquí el aluminio no se me va a precipitar tanto, entonces ya empiezo a tener algunos problemitas. Ya empiezan a haber metales como el cobre y como el hierro, pero en poca cantidad. Sin embargo, en este rango se comportan también muy bien los cultivos. Entonces tenemos el tomate, tenemos el frijol, tenemos el repollo, tenemos la lechuga, o sea, todo lo que tenga que ver con crucíferas, algunas leguminosas también como esta, solanáceas como el tomate, también tenemos algunas flores que se adaptan muy bien a este tipo de acidez, moderadamente ácido. Ya acá en el ácido también lo toleran la mayoría de estas plantas, sin embargo, pues ya el magnesio y el calcio empiezan a bajar forma bastante y empiezan a aumentar. ¿Cuáles? Estos tres, incluyendo también el manganeso. Entonces al aumentar ya va a haber menos disponibilidad de los otros nutrientes. Y ya extremadamente ácido, ya tenemos mucha presencia de ¿qué? De hierro, manganeso, cobre y aluminio. Y aquí el aluminio ya es un poco más tóxico porque tenemos suelos muy ácidos. Sin embargo, aquí hay cultivos que se adaptan muy bien y nosotros explotamos actualmente, como cuáles, como la papa y el café, que son muy tolerantes a este tipo de acidez. Entonces, dependiendo del cultivo que nosotros implementemos en el suelo, no podemos decir que es una acidez buena o una acidez mala. Recordemos que cualquier cultivo se puede adaptar a ciertas condiciones y va a haber cierta disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, cada
cada variedad de qué vamos a sembrar, aguacate, tomate, frijol, todas tienen sus requerimientos, pero no como la literatura que algunas veces, o sea, siempre el pH ideal va a ser el neutro, siempre. ¿Por qué? Porque las cargas están en total equilibrio. Misma cantidad de hidrogeniones y misma cantidad de hidroxilos. Entonces vamos a trabajar mucho más fácil. Entonces, espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esto es información realmente valiosa que les va a ayudar a ustedes a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.